Bienvenidos señoras y señores, y como podemos ver, Bitcoin en estas últimas 48 horas ha tenido una grandísima caída desde esta zona de rango que comentamos de los 60.000 hasta incluso pasar por debajo los 50.000 llegando a los 49.000 dólares. En el último vídeo esperábamos ya algo de volatilidad porque estábamos diciendo que era un fin de semana bastante volátil y que incluso podríamos llegar a los 59.000 dólares. Desde el último vídeo han ocurrido dos operaciones. Una en largo, que fue en esta zona de aquí, justo en los 60.300, y la otra un corto, y ahora os comento qué ocurrió en ambas operaciones. En la primera operación se confirmó un largo en esta zona, justo en la zona de soporte, y bueno, iba bien el movimiento, o incluso un 1%, alcanza la primera zona bastante importante de resistencia, que era esta zona, en la cual en el pasado Bitcoin había respetado bastante bien, y a partir de ese punto Bitcoin ya se devuelve y aquí es donde inicia su gran caída. Es por esto que siempre os digo que es muy importante que a la que se aleje un poco y tengáis un beneficio aproximadamente de un 1, incluso un 2%, porque es futuros, parece que es poco pero es bastante. Siempre os recomiendo poner el stop loss a precio de entrada y tomar un parcial de ganancias, y sea bien un 30%, un 50% de la posición, eso ya depende de cómo veas tú el mercado. Y bueno, después Bitcoin tiene esta gran caída hasta los 57.000 y ahora viene la operación en corto, que es la confirmación después de este intento de movimiento alcista que Bitcoin rompe y aquí confirma el inicio de una nueva tendencia bajista para la temporalidad de una hora. Es en esta zona, en esta vela, donde se confirma la entrada en corto. Y bueno, después Bitcoin tiene esta grandísima caída y que no es hasta cuando nos rompe este micro tendencia bajista y la confirma. Aquí sería un posible largo, pero yo no me atreví a entrar en largo en esta zona con esta extrema volatilidad y menos en futuros, pero es en esta zona cuando nos rompe y nos confirma esta micro tendencia bajista de la temporalidad de una hora que ya culmina esta gran caída y empezamos a tener ya un retroceso al alza. Este retroceso podría estar llegando a su fin para empezar a tener alguna caída, al menos hasta esta zona que ya estamos llegando con esta vela, esta zona de 54.600, e incluso ir a visitar esta zona de precios de entre los 54.500 y los 53.000. Ya tenemos las primeras divergencias bajistas y además hay que recordar que venimos de un gran movimiento bajista, entonces es más probable que vayamos a tocar zonas de soporte. Como primer objetivo era esta zona que ya la hemos alcanzado y el segundo objetivo es entre esta zona de precio y los 53.000. A partir de ese punto veremos cómo reacciona Bitcoin en esta zona, si aguanta y vemos que tiene bastante absorción al alza, incluso podría tener ya una recuperación alcista más fuerte, pero si Bitcoin ya rompe estos niveles se iría probablemente a buscar un mínimo más bajo. Por el momento vamos a ir paso a paso y nuestro objetivo son estas zonas de precio luego de culminar ya con este espacio alcista. Y en cuanto al análisis de la temporalidad de un día, podemos ver el gran acierto que hicimos en ponernos bajistas justo en la zona más alta. Y es que es así, nosotros en nuestra estrategia sabemos cuándo hay que entrar y cuándo hay que salir, pero no sabemos lo grandiosos que serán los movimientos. Pero este movimiento lo podemos llegar a medio intuir, ya que en la temporalidad semanal también estábamos ante un cambio de tendencia de alcista de toda esta grandísima alza, como os dije en esta zona de los 70.000, que habíamos roto y confirmado esta nueva tendencia bajista. Podemos ver cómo Bitcoin está ahí en el soporte, en el último soporte de nuestros canales, intentándolo respetar, pero vamos a actualizar estos canales. Ya los hemos utilizado de buena manera en esta zona para predecir que este era el punto más alto, chocando en esta zona de resistencia, teniendo varias divergencias bajistas y rompiéndonos el espacio alcista. Entonces los vamos a eliminar y vamos a trazar un nuevo canal, en este caso bajista, porque estamos en una tendencia bajista. Así que desde el punto más alto extendemos y vemos que bueno, por el momento esta zona de resistencia es bastante buena y es la misma que hemos visto en la temporalidad semanal, es la directriz bajista de la temporalidad semanal. Entonces vamos a trazar un canal basándonos en esa directriz. Hasta donde lo extendemos, pues vamos a ver dónde queda mejor tanto la parte media como la parte baja. Y vemos que este sería el canal trazado correctamente. La parte superior, como hemos dicho, de buena resistencia
la parte del medio tanto de buen soporte como también de buena resistencia, y la parte inferior también vemos que soporta bien, y además si trazamos el canal más hacia el pasado podemos ver cómo también funcionó de resistencia cuando el precio se encontraba por debajo de esta línea de tendencia. Entonces así quedaría nuestro canal actualizado. Y ahora, ¿cuál es nuestra proyección para la temporalidad de un día? Si os soy honesto, después de esta grandísima volatilidad, una proyección desde este punto, desde esta zona, justo después de esta gran vela, es un poco tirar una moneda al aire. Necesitamos más tiempo para ver cómo Bitcoin se desarrolla. Pero lo que sí podemos ver es un patrón interesante y ver qué es lo que ocurre cada vez que Bitcoin tiene una vela de estas características con un 15% de caída. El patrón es el siguiente que vamos a buscar en el pasado y es una caída y después con una caída, una gran vela con este porcentaje que os he comentado. La primera vela que nos encontramos después de venir de una caída y tener un porcentaje de más de un 15% y con absorción alcista, vemos que la siguiente vela fue una vela bastante potente a la baja y después tuvimos un rango. Entonces vamos a seguir viendo velas como estas a ver qué suele ocurrir con Bitcoin luego de una de estas velas. Otra vela fue esta de aquí. Bitcoin venía de una gran caída y tiene una vela con bastante absorción alcista, con una vela de un porcentaje de más de un 15%. Tuvo un rango en esta zona, después de esta vela. Aquí tenemos otra vela con absorción alcista y luego de esta vela ocurrió un rango. Aquí tenemos otra gran vela con también absorción alcista y vemos que después de esta vela ocurrió un rango. Y la última vela de estas características fue en esta zona, una vela con absorción alcista, pero con una caída de más de un 15%. Vemos que después de esta vela, Bitcoin tuvo un rango. Entonces, nuestra proyección, ¿cuál es? Estamos viendo que Bitcoin suele tener rangos después de estas velas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer será tener una proyección de rango para los próximos días. Hemos visto que después del rango viene un movimiento o bajista o alcista. Esto ya lo proyectaremos después de este rango. Primero necesitamos ver cómo se desarrolla este rango y una vez culmine ese rango ya podremos determinar si es un rango para continuar cayendo o bien un rango de reversa alcista. Así que por el momento vamos a determinar un rango bastante amplio entre estas zonas de precio de 58 hasta los 50.000. Podríamos estar teniendo un rango entre estas zonas de precio. Y ahora quiero que en la caja de comentarios me dejáis vuestras altcoins que queréis que analice y también la temporalidad en la que queréis que lo haga. Así que quería hacerles este vídeo con una breve actualización y bueno, esta sería nuestra proyección, una proyección de rango para los próximos días. Eso sí, un rango bastante extendido debido a la gran volatilidad que hemos tenido estos últimos días. Y también quería comentarles que en el canal de Telegram les dejé este mensaje en el cual les decía que estaré haciendo 2 o 3 vídeos a la semana durante todo este mes y que si veo apoyo en los vídeos, tanto likes como comentarios, os estaré haciendo un curso en YouTube para que podáis aprender mi estrategia y también para compartir mis conocimientos sobre el análisis técnico. Así que muchas gracias a todos por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo.